El de hoy es un tema, yo diría, no digo difícil, da la sensación como que es difícil a la hora de la implementación. Pero en los papeles se viene hablando de hace mucho tiempo. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que hoy en Crónica Córdoba vamos a debatir, vamos a hablar, vamos a discutir, vamos a conversar, vamos a intercambiar opiniones con respecto a la educación sexual en los colegios. Un tema que viene hace muchísimo tiempo. No vamos a hacer historia porque no tenemos tiempo, pero sí podemos decir que desde siempre hubo alguna intención sobre algún tipo de educación sexual en los colegios. Pero si nos venimos un poquito más para acá, ya podemos comenzar en los años 90, cuando se armó el Congreso Pedagógico, se empezó a hablar de la educación sexual en los colegios. Seguramente en ese entonces era casi patrimonio del Ministerio de Educación. Pero ya más cerca de los finales de los 90, con el tema del HIV, se empezó también a discutir cómo debían cuidarse los chicos, los grandes, los adultos, pero fue un tema que fue entrando de a poquito en los establecimientos educativos. Y así fue prosperando hasta que en el 2006, en la ley 26.150, que tiene que ver con la implementación de la educación integral sexual en los colegios, quedó como plasmado que estaba ya establecido para que la educación se dicte en las aulas. Han pasado ya unos cuantos años, vamos a hablar de lo que pasa en Córdoba, se ha implementado, hay un proyecto, se está encaminando, paso a paso, es un tema que no es fácil de introducirlo de un día para el otro, cómo está en la currícula, cómo lo ven, y es por eso que tenemos invitados con los cuales vamos a conversar durante esta jornada aquí en Crónica Córdoba. Vamos a comenzar, las vamos a ir presentando. Laura Castillo del Consejo de Educación Católico, también está Claudia Césaris, también del Consejo, y Delia Provinciales, secretaria de Educación de la provincia. ¿Cómo les va a las tres? Muy bien, ¿cómo les va? Buenos días. Muy bien. Bueno, es un tema que se viene discutiendo. Yo creo que en los colegios, en los docentes, incluso los mismos alumnos en el Ministerio de Educación tienen toda la intención de que se vaya plasmando y que se vaya educando. Y uno por ahí cree que no se hace nada, porque estas cosas a veces hay que mirarlas a la distancia. Si nosotros comparamos lo que hoy es un colegio, un aula común de cualquier establecimiento educativo, y lo comparamos nada más que con 10 años para atrás, se van a dar cuenta que sí, se está haciendo cosas, se discute, es un tema que se habla en los establecimientos. Y por ahí queda como que todavía no se ha avanzado mucho. Pero desde el Ministerio, Delia, ¿cómo se está planteando este tema? Primero, a mí me parece bien interesante el análisis con lo que usted comenzó a plantear este tema, que hoy vamos a dialogar aquí con las colegas. En primer lugar, hay una historia previa y hay esfuerzos de las propias escuelas, pero me parece que hay un hito histórico que tiene que ver con la propia ley en el año 2006, que marca fundamentalmente la posibilidad de que el Estado, a través de los ministerios de educación y a través de las escuelas particularmente, consagre el derecho que tienen todos nuestros niños y nuestros jóvenes a recibir educación sexual integral. Tenemos que decir que es el 2008 el año en el que a nivel del Consejo Federal de Educación, en el acuerdo con todos los ministros provinciales, se establece cuáles son los contenidos a ser enseñados en la escuela. Pero evidentemente estamos hablando de una temática que de hecho tiene un nivel de complejidad muy importante y que en primer lugar, lo dice la ley y lo sostenemos nosotros, la verdad que la primera educadora es la familia sobre esta temática. Lo que viene a cumplir la escuela como posibilidad es justamente ampliar el caudal de información, la posibilidad de ampliar horizontes culturales en estas temáticas y garantizar que todos los niños y jóvenes reciban esa educación. Nosotros a partir del 2008 hemos venido sobre todo capacitando, sensibilizando a todos nuestros docentes, porque esto no es un problema de un especialista. La verdad que es la escuela como institución quien debe abordar estas temáticas. Y hemos venido en todo este tiempo, desde el 2008 hasta este momento, hemos capacitado a 15.000 docentes, hemos puesto a disposición, he traído aquí material que ha producido, en primer lugar, el Ministerio de Educación de la Nación, el propio Ministerio de Educación de la provincia,
Y si usted me pregunta cuál es el estado actual, nosotros observamos, en primer lugar, que en todas las escuelas, como usted dice, la verdad que hay un grupo de docentes, un docente, que trabaja con los niños o con los jóvenes, depende del nivel de que hablemos, sobre esta temática. Lo que tenemos que reconocer es que todavía no hemos podido lograr es que la institución como proyecto educativo y en el marco del proyecto educativo institucional de la escuela lo pueda asumir con una perspectiva institucional. Que los esfuerzos están, lo que no quiere decir que no haya escuelas que lo estén trabajando de esta manera. Nosotros siempre nos enfocamos, en su caso, en las escuelas provinciales. Estamos general. hablando, cuando hablamos de educación sexual integral, la ley no distingue las escuelas estatales o las escuelas de gestión privada. Sí. Y la verdad que las escuelas de gestión privada también nosotros capacitamos, hemos estado trabajando con ellos y también desde el Ministerio somos absolutamente respetuosos. Digo, poder, armar un proyecto educativo institucional supone no solo acordar entre el equipo directivo y docente qué cosas y a dónde se le va a priorizar en términos de los ejes que hay que trabajar en educación sexual integral, sino cómo la comunidad familiar que trabaja y que forma parte de esa escuela también acuerda acerca de los criterios sobre esta temática. Claudia, Laura, ¿ustedes cómo lo ven? Sí, bueno, nosotros también desde las escuelas católicas, también las escuelas de diversos credos religiosos, porque la Ley de Educación Sexual, así como la Ley Nacional de Educación, la Ley de la Provincia de Córdoba, es muy respetuosa de las creencias de las familias, como dijo la profesora provincial, es justamente respetuosa de las familias y de sus creencias y de sus principios morales. Estamos trabajando también y creemos que la ley nos da una oportunidad para revisar lo que hemos venido trabajando en educación sexual en las escuelas, nos da una oportunidad también para rehacer este contrato con las familias, ¿no? Y involucrarlas. Se está trabajando mucho en las escuelas católicas con las familias, ¿no? Con las familias. Se las ha involucrado como actores también a las familias. Ahora, Laura, en la práctica, porque por ahí queda un poco más en manos de la docente de biología a veces que una materia específica como podría ser educación sexual, ¿no? Es decir, está dentro de toda la currícula de la cátedra que da esta profesora y hay como un paréntesis o algo parecido donde por allí se bajan algunas líneas en relación a eso. Si me permitís, yo voy a aclarar ese concepto. Primero, en realidad la educación sexual integral es un contenido transversal, no es una materia. A ver, en el marco del acuerdo de la propia ley nacional que regula la educación sexual integral como un derecho humano, la verdad que lo que habla de un contenido transversal, que debe, por eso yo insisto en una perspectiva institucional, no es de un área donde se enfoca el tema. Y es cierto que hay en esto de, como usted hacía un registro histórico, una presencia mayor como del profesor de biología, enfocando la sexualidad desde un punto de vista biológico. La ley lo que apunta es una concepción de la educación sexual integral, por lo tanto, entra lo biológico, lo psicológico, lo social, lo ético y lo espiritual. Todos estos componentes abordan, y esto significa poder trabajar de manera integrada a todos los docentes, aunque podemos decir también que hay contenidos específicos en el área de biología, en el área de ciudadanía y participación, en distintos aspectos aparece la educación sexual, pero es mucho más que un contenido la educación sexual. Mire, cuando en las escuelas, esto que llamamos los pedagogos el currículum oculto, por allí se define ciertos modos de ser varón o de ser mujer, aunque no lo digo, lo estoy enseñando, claro. ¿Sí? Y esto es un aspecto a ser
construido o deconstruido y trabajado en el marco de la educación. Respecto a eso, sexual. Laura, hoy hablamos siempre de tres términos en relación bien. a eso, que hablamos Sí. de la integración, de la diversidad también y de la inclusión. En relación Exactamente. Un poco aportando lo que decía la profesora Delia, nosotros en el 2008 hicimos un llamado a la presentación de experiencias que tenían las instituciones o proyectos en educación en el amor. Y en esto concretamente vimos que muchas tenían un enfoque transversal y muchas de nuestras escuelas que estaban iniciando los proyectos de educación en el amor lo hacían de manera específica y nos dimos que teníamos proyectos desde el nivel inicial, nivel primario, en secundario y en formación docente y con diversa visibilidad y compromiso de las distintas disciplinas. Así que en la experiencia concreta nosotros podemos dar cuenta de que esto es un tema muy fuerte que se viene trabajando como un área crítica en nuestras instituciones y en ese relevamiento vimos la riqueza de las experiencias de las escuelas. ¿Cómo se trata hoy? Porque digamos, cuando uno habla de educación sexual, lo primero que se plantea, y en términos ya de adolescentes, son las relaciones sexuales. ¿Cómo se toma ese tema dentro del colegio, por ejemplo? En la escuela católica entendemos que la sexualidad, hablamos de educación integral de la sexualidad, en el sentido que la sexualidad nos involucra como hombres y mujeres en su totalidad, en nuestra manera de pensar, de sentir, en nuestra manera de proyectarnos en el mundo, ¿no es cierto? La sexualidad tiene muchas dimensiones, biológicas, psicológicas, social. Por lo tanto, no entendemos desde la escuela católica y desde la visión de la persona la sexualidad que esté totalmente apartada de la vida emocional de las personas y de la relación de amor, ¿no? Eso para nosotros es importante comprender que todas las expresiones de la vida sexual, tanto sexual en el sentido amplio como sexual genital, están unidas a nuestra visión de un hombre que encuentra su realización y felicidad en la entrega y en la donación a los demás, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Por eso hablamos de diferentes dimensiones del amor de la madre por su hijo, del amor de una abuela por sus nietos, del amor de una pareja, donde está comprometida todo nuestro ser, como hombre y como mujer. Cuando nosotros estamos trabajando en talleres docentes que son muy interesantes y por eso quizás es un tema muy especial para trabajar con los docentes, el docente cuando hacemos estos talleres justamente de preparación, de discernimiento, de búsqueda de formas y metodologías para hacer educación sexual y enseñar educación sexual, vemos que el docente está comprometido con toda su vida, no solamente desde los conocimientos de biología o de, como decía la profesora, o de ética, sino está también comprometida su vida en cuanto al devenir de su propia sexualidad. Por eso es importante que el docente reconozca, ¿no es cierto?, en su vida cómo ha sido el transcurrir en su desarrollo sexual.